Entonces el Señor proveerá es una verdad eterna, es parte de uno de los nombres con que conocemos al Señor, uno de los nombres que está en la Biblia, y entonces viene de ese versículo, ¿verdad? Del Señor proveerá. Y eso está en Génesis 22:14. Lo vamos a leer en tres versiones. La Nueva Versión Internacional dice: a ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee, dice la Nueva Versión Internacional. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando se escribe dice hasta el día de hoy. Todavía nosotros hoy seguimos creyendo esa verdad de que el Señor provee. La Nueva Traducción Viviente dice: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, o lo que nosotros conocemos más popularmente como Jehová Jireh, que estos son como formas del nombre de Dios. El nombre de Dios originalmente son 4 letras y son consonantes, no tiene vocales, entonces la pronunciación en hebreo es complicada, ¿verdad? No me pida que yo lo pronuncie. Entonces usualmente vemos Yahvé, que dicen algunas versiones como esta, o Jehová, que es como una forma de que nosotros lo podamos decir, que es el nombre de Dios. Pero usted ha oído Jehová Jireh, ¿sí o no? Es más, yo he visto bazares, pulperías, tiendas de ropa americana que se llaman Jireh, ¿sí? Empresas, iglesias, bueno, eso es uno de los nombres de Dios. ¿Qué significa? El Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Y la traducción en lenguaje actual lo traduce así. Siempre así se llama la versión, pero la traducción en lenguaje actual salió en los 90s, imagínense. Si usted le dice hoy a alguno de los que tienen aquí menos o alrededor de 20 años, le va a decir que los 90s ya no es como tan actual, ¿verdad? Aunque claro, si alguien nació en los 90s va a decir: no, hombre, eso es hace poquito, ¿verdad? Nadie dijo amén. Dice: por eso Abraham llamó a ese lugar Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. Antes de entrar a hablar sobre el tema del Señor proveerá, voy a hacer un par de, de observaciones. El monte al que se refiere es el monte Moriah, que es donde después se construiría el templo. Y en ese lugar se harían sacrificios al Señor. Y es un lugar que se consagraría al Señor. Cerca de ahí iba a ser crucificado también Jesús después. Cierro paréntesis. Usualmente uno piensa, cuando dice el Señor proveerá, uno piensa en cosas materiales. Ahí estudiando leía un comentario de alguien y alguien escribía: el Señor proveerá no es algo que se vive en la cocina, es algo que se vive en el corazón, porque implica más que proveer el alimento diario o proveer las cosas básicas, esenciales que consideramos para la vida. Y ese es el enfoque que le quiero dar yo hoy al tema. Entonces, el Señor proveerá, en primer lugar, todo. Porque Dios es un Dios que provee todo. Y cuando se dice todo, es todo. Dice Filipenses 4:19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces, a través de Cristo, Dios nos provee para todas nuestras necesidades. Y todas nuestras necesidades son más que las necesidades materiales o las necesidades físicas. Es todo. Obviamente, estamos hablando de que Dios también provee lo material. En 2 de Corintios 9:8
dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Amén. ¿Lo creemos? Sí. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Es decir, cuando Dios provee, Él provee por su amor y por su gracia, pero también provee conforme a sus propósitos. Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Tiene el poder para hacerlo. El pasaje de Filipenses 4, del que leí un versículo anteriormente, nos menciona de que nosotros tenemos que estar alegres, agradecidos con Dios por todas las cosas. Y que en Cristo nosotros podemos enfrentar todo tipo de circunstancias. Y ahí es donde Pablo dice, sé tener en abundancia y sé pasar escasez. Sé tener comida de sobra y sé lo que es tener hambre. Y Pablo dice, porque en todo y en todo he sido enseñado. Y no siempre, aunque Dios es proveedor, no siempre nosotros vamos a tener en exceso. Usualmente tenemos mucho más de lo que necesitamos para la vida cotidiana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Mateo 6, 31 al 33. Jesús está enseñando a sus discípulos y les dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Usted ha oído expresiones como estas, ma, ¿qué hay de comer? Busque, es que no hay nada y en la refri hay comida, en la alacena hay comida. No hay nada de lo rico que yo quiero que usted me haga. A veces con Dios somos iguales. Ay, es que no tengo nada que ponerme para ir ahí, tengo que ir de shopping. ¿Ha oído cosas como esas? Es que no tengo zapatos para... No, sí tiene. Lo que pasa es que como ya los ha usado, o sea, no son lo suficientemente glamurosos como usted quiere ir, ¿verdad? Pero a veces nosotros no valoramos lo que sí tenemos y pasamos creyendo y enfocados en lo que creemos que nos hace falta. Cierro comentario. Pero son cosas que uno dice, es que no tengo nada que ponerme, no sé con qué ir. En cambio, habemos algunos que si pudiéramos andar igual todo el tiempo, lo haríamos con todo gusto. Entonces uno desearía que los zapatos que le gustan a uno sean eternos, que no se mojen. Jesús dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Sabe quiénes dicen eso? Dice, los paganos andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. El Dios que provee todo, que sabe todo lo que necesitamos y que Él está dispuesto a dárnoslo conforme a sus propósitos, conforme a su perfecta voluntad y conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios proveedor. En segundo lugar, el punto que quiero recalcar hoy es que el Señor proveerá para su plan, porque no siempre el Señor nos da todo lo que pedimos, no siempre el Señor nos da todo lo que creemos necesitar, sea material o no sea material. No siempre Dios hace lo que yo quiero, porque Él tiene propósitos y planes que van más allá de lo que yo a veces puedo comprender, pero que están relacionados con la eternidad y con los propósitos de Dios para mi vida. El Señor va a proveer para su plan.
Vamos a Génesis 22. Ese es nuestro texto base de hoy. Y dice el verso 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Esa relación entre Dios y Abraham, ¿cómo le llamó Dios después? Abraham era ¿qué? Amigo de Dios. Tenía una relación cercana. ¿Se imagina Dios? Abraham, aquí estoy, Señor. Obviamente ese aquí estoy es más que decir aquí estoy, porque Dios sabía que ahí estaba, ¿verdad? O sea, cuando usted lo llaman por teléfono o lo buscan en su casa y usted sale y dice, o sea, y le dicen, Sherman, y yo salgo y me dice, Sherman, ahí está usted. No, esto es un holograma para espantar. No, ¿verdad? Obviamente. Dios sabía que ahí estaba, pero él dice, aquí estoy, porque tenía una relación cercana. A veces nosotros nos perdemos de las cosas que Dios quiere decirnos por estar alejados de Él y no captar las veces que Él nos habla. Difícilmente nos va a hablar audiblemente. Yo nunca he escuchado a Dios audible, pero a veces Él pone eh, mensajes en mi espíritu, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Me envía un WhatsApp al corazón y entonces yo ya sé que es Él. Me habla a través de su palabra, y yo puedo escuchar su voz. Estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir. El verso 2. Y Dios le ordenó. Dios le ordenó. O sea, no es, mira, Abrancito, o sea, si vos querés lo haces, si no, tranquilo, no pasa nada. Eso sí, llegate al culto el domingo. O sea, Dios no le dijo eso a Abraham, dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Abraham sabía que el hijo era el único que tenía. Bueno, el que tenía conforme a los propósitos de Dios. Se acuerda que él con la empleada de Sara y había nacido Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa, ¿verdad? El hijo era, de hecho en el episodio antes, en Génesis 21, vemos cómo Dios le dice que Dios tiene otros planes para la vida de Agar e Ismael. Pero bueno, aquí le dice, toma a tu único hijo, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Qué petición la de Dios? Una orden. Cuando Dios ordena algo, solo hay dos caminos: obedezco o desobedezco. Y Dios le pide a Abraham quizás lo más valioso que él tenía sobre la tierra, aparte de la relación con su esposa. Era su descendiente, era la esperanza en quien se iban a cumplir todas las promesas que Dios le había hecho. Habían pasado varias décadas desde que Dios por primera vez le dijo, vete de tu tierra y de tu familia a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham cogió todo y se fue. Y te daré esta tierra y tu descendencia será como la arena del mar y las estrellas del cielo. Nadie la va a poder contar de lo numerosa que será. Lo que les costó tener ese chiquito, lo que les costó. Y ya ancianos, él y su esposa, Dios le dice, toma a tu único hijo, al que tanto amas. Y Dios le dice, yo sé que es el único y yo sé que es el que amas montones. No tenía otro para amar tanto, porque ya con Ismael había pasado otra historia, ¿verdad?
si usted hubiera sido Abraham hoy, o si Dios le pidiera hoy algo así, que para nosotros sería algo irracional. ¿Cómo un Dios bueno me va a pedir esto? ¿Cómo un Dios que me ha prometido que a través de mi hijo iba a venir el cumplimiento de la promesa? ¿Cómo? Verso 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. ¿Qué me habla de eso? De una premura, una urgencia por hacer lo que se le estaba pidiendo. Incluso en contra de su propia voluntad, porque yo estoy seguro que Abraham como padre sabía que ese camino iba a ser tortuoso. Si este pasaje hablara de Sherman, posiblemente diría, y Sherman amaneció enfermo, se quedó en cama. ¿Alguna vez usted ha querido postergar algo porque no lo quiere hacer? Aunque sabe que lo va a tener que hacer tarde o temprano, ¿verdad? Y Abraham se levanta de madrugada, ensilla su asno, corta la leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Qué ejemplo de obediencia y de fe? Al tercer día, no era un camino fácil, 3 días. Posiblemente una de las preguntas que yo me hubiera hecho si hubiera sido Abraham sería, ¿y qué le voy a decir a Sara? ¿Qué le voy a decir a Sara? Mi amor, Isaacito, ¿dónde está? Allá se quedó, allá se quedó. ¿A dónde? En la montaña donde Dios nos dijo. ¿Pero cómo? De sacrificado. Ahí hecho ceniza, porque los holocaustos, los sacrificios se quemaban. Pero ¿cómo? ¿Se imagina esa explicación tan dolorosa? Cada paso que daban era un paso menos, pero seguía con fe. En el libro de Hebreos nosotros leemos, no vamos a ver esa cita, pero leemos de que Abraham tenía tanta confianza en Dios que él creía que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Él tenía claro que lo que estaban haciendo era un acto de obediencia que expresaba adoración a Dios. Que nuestra vida y cada acto de nuestra vida exprese adoración a Dios. Vamos a adorar a Dios y dice, y luego regresaremos junto a ustedes, regresaremos. Para mí hay algo de fe ahí. Verso 6, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Claro, el otro estaba joven, con toda la fuerza de un adolescente. Abraham ya era muy entrado en años. El fuego, el cuchillo, la leña, y los dos siguieron caminando juntos. Verso 7. Isaac le dijo a Abraham, esas preguntas que hacen los hijos, ¿verdad? Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Bárbaro.
O sea, es que si yo pienso en la escena, yo pienso, o sea, los momentos de tan difíciles, ¿verdad? Y todavía sale el muchachito con esa pregunta. Las preguntas que uno no quiere que le hagan. Como cuando en la casa no hay así como que mucho de dónde escoger para comer y los hijos le preguntan a uno, ¿qué vamos a comer? Mi amor, ya vamos a ver. Quizás los que hemos pasado por algún tipo de necesidad así sabemos, pero al final, de una u otra manera, Dios provee y aquí seguimos. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió a Abraham y siguieron caminando juntos. Dios se va a proveer el cordero para el sacrificio. Pregunta sabia de un chiquillo que vio aquí falta algo. Respuesta más sabia de un papá que le dice, tengo que hacer que él entienda que vamos a adorar a Dios y que Dios está a cargo de todo y que Dios ha decidido proveerse un cordero que va a ser sacrificado. Sabiendo él a ese momento de que el cordero era el que llevaba la leña, era su hijo Isaac. Verso 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después, y aquí está la parte difícil, si yo hubiera sido Isaac, a mí Abraham no me agarra. A usted sí. Este señor ya tiene más de 100. Yo estoy aquí. ¿Qué va a agarrar mi? Es más, y dependiendo de dónde haya crecido usted, posiblemente lo hubiéramos amarrado a él. El pasaje no me da más que para pensar cómo pudieron haber sido esos minutos, pero él tiene listo para ofrecer el sacrificio y el paso siguiente era el cordero que Dios iba a proveer, había que atarlo para sacrificarlo sobre el altar, para quemarlo. O sea, yo pienso en las emociones, ¿verdad? Estar amarrando a tu propio hijo para ponerlo en el lugar donde tenía que ser sacrificado y que el hijo se dejara. Increíble. Dice que lo pone sobre el altar encima de la leña, versos 10 y 11. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento, imagínense el cuadro, ¿verdad? Toma el cuchillo y lo tiene listo para sacrificar. Bueno, siempre en las películas y en las fotos que vemos, que no son fotos, son imágenes que alguien hizo o fotos de actores, siempre vemos a Abraham así como, y siempre como con una cara así de que esto lo estoy haciendo por obediencia para adorar a Dios, pero es mi propio hijo, ¿verdad? O sea, es un momento difícil. Y el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Verso 12, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. El Dios que había provisto la esperanza en quien se cumpliría la promesa, o que sería parte de ese cumplimiento de la promesa, ahí estaba sobre el altar. Y Abraham con fe lo estaba entregando al Dios a quien amaba, en quien confiaba, de quien dependía. La pregunta es, ¿qué será lo que hoy tienes que entregar o sacrificar a Dios que Él te ha estado pidiendo?
y no has querido soltar. Aquello que tanto amas, que tanto aprecias, que Dios te dice, ofrézcalo, ofrézcalo. Y en nuestra humanidad que creemos que no, porque no nos suena lógico en nuestro entendimiento, pero que en los planes de Dios Él tiene cosas mejores. Verso 13 dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó el cordero que debía ser sacrificado. Dios proveyó el animal para el sacrificio. Yo no sé si Isaac oyó a Dios conversando con Abraham, no sé si oyó la voz del ángel del Señor, pero se imagina el alivio que sintió Isaac cuando lo empezó a soltar. Venga, ayúdeme, papito, a agarrar este. Y después de bajar, ¿cómo le explico a mi hijo lo que iba a hacer yo en obediencia a Dios? Pero eso me lo imagino yo. Lo que es cierto es que lo que Dios proveyó sería sacrificado para adorar a Dios. Lo que Dios proveyó venía de Dios y tenía que ser entregado en adoración a Dios. A veces nos creemos tan dueños de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos provee, y no nos damos cuenta que tal vez lo que Dios nos ha provisto hasta el día de hoy en todas las áreas de la vida, materiales o no materiales, son cosas que Él quiere que nosotros las rindamos en adoración a Él. Hoy no tenemos que ofrecer sacrificios a ese estilo, pero quizás haya áreas en nuestra vida, cosas a las que nos aferramos, circunstancias o hasta chunches que Dios quiere que los usemos para honrarlo a Él. Y el verso 14, a ese sitio le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Lo que Dios proveyó en ese monte no era para que Abraham se lo comiera. Por eso es que la provisión de Dios es más de lo que a veces nosotros en nuestra limitada visión comprendemos. Por eso es que Jesús dijo: no anden preguntándose qué van a comer o qué van a ponerse, porque la vida es más que eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen vivir bajo mi señorío, obedeciéndome, adorándome con todo. Y el Señor se proveyó para sí lo que iba a ser sacrificado en adoración. Los versos 15 al 16 continúa el relato y dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, verso 17, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Dios ratifica promesas cuando Abraham se decide entregarlo todo para adorarlo a Él. Verso 18, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¿Se acuerda varios capítulos antes cuando Dios llama a Abraham y le dice: te bendeciré en gran manera y en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Dios ratifica esa promesa, porque Dios lo que estaba enseñándole ahí es que a través de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, vendría alguien en quien iban a ser benditas todas las familias de la tierra.
Y es a través del descendiente de Abraham, Jesucristo, que usted y yo hoy estamos en este lugar. Porque el Señor provee salvación. Porque de todas las necesidades que podemos tener nosotros como humanos, la más apremiante, la más urgente es la de la salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganarlo todo en este mundo si al final pierde su vida? La principal necesidad suya y mía es la de salvación que obtenemos a través de Cristo Jesús. Por eso ese es el principal mensaje, es la principal obra que tenemos como iglesia, de compartir las buenas nuevas de salvación. Como iglesia servimos a la gente necesitada, sí, pero queremos que conozcan del amor de Dios. Génesis 22:7 dice: Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? En aquel monte en que Isaac debía ser sacrificado, Isaac debía morir, Dios se proveyó un sustituto que muriera en lugar de Isaac. Un carnero enredado en unos matorrales. Por eso es que el verso 8 dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era insuficiente para traer a nuestras vidas el perdón de pecados, el que todas las cosas puedan ser hechas nuevas a través de Cristo Jesús. Por eso era necesario que muriera un cordero puro, santo, sin mancha en nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Y Dios nos estaba mostrando, quizás en ese episodio que está en la palabra de Dios, del relato de Abraham y su hijo Isaac, un ejemplo de lo que vendría a ser con Jesucristo. Usted y yo merecíamos morir por nuestros pecados, pero Dios suplió a un cordero que muriera en nuestro lugar. En Juan 1:29 dice así: al día siguiente Juan el Bautista, dice, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen, ¿a quién? El Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. Más adelante en el verso 36 está Juan con dos de sus discípulos y dice que al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo a sus dos discípulos: aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron estos discípulos? Siguieron a Jesús. Jesús es el Cordero pascual, el sacrificio perfecto que iba a ser ofrecido una sola vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. Dice Hechos 8:32, viene Felipe, se encuentra con un eunuco etíope que está leyendo las escrituras. Felipe le pregunta: ¿y entiendes lo que lees? Y el otro le dice: ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me explique? El pasaje que estaba leyendo, dice el verso 32, dice: el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Y aquel hombre que quería saber de quién estaba hablando le pregunta: ¿y de quién habla? ¿De algún profeta? Y aquel hombre de Dios dice: venga para contarle la historia. Y le comparte las buenas nuevas de salvación, que ese cordero que fue llevado al matadero fue Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que fue entregado para que todo aquel que en él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquel que pudiendo haberlo hecho, cerró su boca y se entregó en sacrificio por amor a usted y a mí. Aquel hombre creyó y fue bautizado. En Hebreos 9, 27 y 28, en la primera parte dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Cuando alguien muere, ya murió. Ya espiritualmente no hay nada más que hacer. Cuando usted y yo enfrentemos la muerte, después vendrá el momento en que nos encontramos ante un juicio. Y dependiendo de nuestras decisiones y nuestras acciones seremos juzgados. Los que hayamos creído en Cristo Jesús seremos perdonados por gracia, no porque lo merecíamos. Encuentro que cuando uno muere, o pasa a la presencia del Señor, o pasa a la ausencia del Señor, la muerte eterna. Porque el que muere es una vez y ya cumplió su ciclo de vida. Por eso es que la decisión de aceptar el regalo de la salvación a través del Cordero de Dios es tan importante. Cuando alguien muere ya, por eso es tan urgente que todo lo que hagamos lo hagamos en vida, y por eso es tan urgente que toda la gente que tenemos alrededor tratemos de compartirle y modelarle el evangelio. Dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Una sola vez. Y luego el pasaje sigue diciendo que cuando Él regrese ya no va a ser para perdonar pecados, sino para traer salvación a los que han creído en Él, o algo por el estilo. Porque todos tenemos la esperanza de encontrarnos con Él. Amén. Primera de Pedro 1, 18 al 20. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Dios proveyó un cordero en su monte santo. Jesús fue el cordero que fue sacrificado en nuestro lugar, provisto por Dios para que tengamos esperanza, una esperanza viva y eterna. Un Dios que provee todo, pero que sigue dando la esperanza de la salvación a nosotros que no lo merecemos. Por eso es que si sentimos que en nuestra vida hay algo que está poniendo en riesgo que pasemos la eternidad en la presencia del Señor, tenemos que pedir perdón y acudir a sus brazos de amor, a su trono de gracia, donde Él nos perdona, borra nuestra maldad y nos permite seguir viendo su mover sobre nuestra vida. Y finalizo con el versículo que empecé. A este sitio le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Dios ya no habita en un monte, en un templo. Él está en todo lugar, está en medio nuestro, pero Él sigue siendo el proveedor. Él sigue siendo el proveedor de salvación.